Gracias y paz, iglesia. El Señor les bendiga. Feliz día del Señor. Bueno, nosotros en la iglesia local estamos estudiando el libro de Pedro, ambas cartas. Ya terminamos primera de Pedro, fueron unas 27 prédicas más o menos. Y estamos en segunda de Pedro. Vamos para allá. Segunda de Pedro. Solo que antes de entrar en la carta como tal, hacemos una introducción. Y en esa introducción tratamos los temas generales de la carta, lo que es el autor, el trasfondo, las enseñanzas principales. Hoy vamos a enfocarnos en la teología de Pedro, es decir, lo que Pedro enseña directamente acerca de la persona de Dios. Bueno, si ustedes se acuerdan, primera de Pedro era una carta muy teocéntrica, pero a la vez práctica. No había un enfoque doctrinal como tal, era un enfoque más dirigido hacia el consuelo y la consejería para la gente de la iglesia que estaba sufriendo algunos vejámenes en el mundo. Pero la segunda de Pedro sí posee una teología más directa y más organizada que la primera, ¿sí? Y tiene sentido que sea así porque ustedes ya pues establecimos la semana pasada cuando empezamos, esta es nuestra segunda prédica de segunda de Pedro, que la razón de ser de esa carta es alertar a la iglesia respecto de los falsos maestros. Entonces, por eso es que el aspecto teológico tiene que ser más enfático, debe ser más notorio, porque sin una sana teología, pues seríamos víctimas fáciles de cualquier falsa enseñanza. El problema de la iglesia contemporánea, me refiero al neoevangelicalismo, es que han reducido la teología a un seminario o a los pastores, cuando realmente la teología pertenece a todo aquel que sea cristiano. Precisamente por esto, porque hay falsas enseñanzas, hay falsos maestros, y un cristiano debe tener discernimiento, y ese discernimiento se obtiene a través de teología. Alguien puede decir, es que es a través de la Biblia. Por supuesto, eso es teología precisamente. Bien. Pero hay otro detalle aún más específico de parte de Pedro, y es que no solo tiene una teología más clara, de hecho él se va a enfocar más en Dios Hijo, y eso es muy interesante, porque primera de Pedro él habló mucho de Dios Padre. ¿Se acuerdan que era más teocéntrica? Pues segunda de Pedro es más cristocéntrica. Muy interesante, porque vamos a ver que una de las señales evidentes de un falso maestro es mermar la dignidad de Jesús. Muy interesante. Otra cosa que llama la atención antes de entrar en materia es que el Espíritu Santo solamente lo menciona una vez, en 2 de Pedro 1:21. Si usted lo mira, esa es la única vez que menciona el Espíritu Santo, 2 de Pedro. Pero saben, es más que suficiente esa vez, porque ¿de qué está hablando ahí? De la inspiración orgánica de las Escrituras, o sea, que Dios Espíritu respaldó, inspiró a hombres santos para redactar las Sagradas Escrituras. Es la única vez que lo menciona, pero es más que suficiente para darle la importancia que merece la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Entonces vamos a estar estudiando esta enseñanza en 2 puntos. El primer punto, vamos a ver la doctrina de Dios, es decir, vamos a enfocarnos en el Padre desde la perspectiva de segunda de Pedro. Vamos a estar yendo y viniendo dentro de esa carta, así que seamos ágiles. Y el segundo punto, vamos a mirar su cristología, o sea, lo que él enseña acerca de Jesucristo. ¿Listos? Comencemos. Primer punto.
su doctrina de Dios. Vamos a leer varios textos. 2 de Pedro 1, versículos 2 al 4, dice: gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Ahora miremos el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien. La semana pasada establecimos el trasfondo social e histórico de Pedro. ¿Qué estaba pasando? Recordemos. Se había desatado la persecución a manos del emperador Nerón, y fue una persecución encarnizada contra los cristianos. De hecho, el apóstol Pedro estaba encarcelado y lo iban a ejecutar. Ya estaba a punto de ser asesinado por orden del emperador. Entonces ellos se encuentran bajo la tensión y la presión del mundo, un mundo que los odiaba con todo su poder. Pero cuando Pedro decide escribir a los hermanos, él no les escribe preocupado por esa situación, porque ya primera de Pedro había hablado de eso, de la persecución. La segunda de Pedro, él está preocupado es porque se estaban levantando falsos maestros, falsas doctrinas, ¿sí? Entonces ya tenemos en claro esa condición. Nos llama la atención, por ejemplo, que ya desde el comienzo, en el versículo 2, las bendiciones espirituales que él desea para sus lectores tienen que ver con el conocimiento que ellos pueden tener acerca de Dios. Y démonos cuenta, en primera de Pedro ya se había hablado también de conocimiento, pero es que ahora lo hace más, precisamente por el contexto en el que está, ¿sí? Y es muy fuerte para una generación como la de nosotros, donde las iglesias, muchas iglesias prefieren experiencias espirituales, prefieren sentir cosas, prefieren pagar para hacer un retiro hasta unos kilómetros y estar allí y tener iluminaciones, y desprecian el conocimiento, desprecian la doctrina, desprecian la teología y hasta la satanizan. Es muy irónico porque el deseo de Pedro es precisamente que la iglesia crezca en conocimiento. Y no falta el discurso facilista típico de ahora. ¿Y de qué sirve el conocimiento si no? ¿Cómo va a haber una sana práctica? ¿Cómo va a haber un hogar bien constituido si no hay un sano conocimiento? El conocimiento es lo fundamental. Y no es porque Pedro esté creyendo en una especie de gnosticismo en donde hay que tener el conocimiento especial para alcanzar un grado delante de la espiritualidad. No, él está hablando de que tenemos que crecer espiritualmente a través de aprender cada día más acerca de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Y en este momento el emperador estaba matando a un montón de cristianos, un gran número, miles de cristianos. Pero aunque el imperio los estaba masacrando, eso no era ningún riesgo para las almas de ellos. Por eso Pedro y ningún cristiano estaba preocupado como tal en eso. En cambio, si eran seducidos por las doctrinas falsas de los falsos maestros, pues entonces sí podían perderse. ¿Se dan cuenta entonces dónde está la prioridad? La prioridad no estaba en la felicidad de la vida, de sentirse bien, en que hay que reprender al diablo para que el emperador no nos siga persiguiendo. No, aquí el enfoque era que ellos crecieran más y más en la doctrina para que los falsos maestros no los arrastraran,
Porque algo peor que lo que el imperio podía hacerles, lo podía hacer un falso maestro. El imperio no podía destruir sus almas, pero una falsa doctrina, sí. Entonces el apóstol describe a Dios Padre como el Dios de los profetas. Él dice, los hombres santos de Dios, ¿sí? Él es el dueño de los profetas. Hasta les dio su espíritu para escribir la palabra, ¿sí? Pedro describe a Dios como no solamente el dueño de los profetas, sino también como soberano, como un Dios que es altísimo, pero que también puede ser conocido. Si hacemos tanto énfasis en el conocimiento, ¿qué significa esto? Que no podemos tener una posición neutral, no podemos ser escépticos o agnósticos, de esas personas que dicen es que ¿quién puede conocer a Dios verdaderamente? Eso no se puede conocer porque nuestras mentes son finitas. No, la Biblia enseña que este Dios, aunque es infinitamente lejano por su grandeza, se ha revelado a la humanidad y por lo tanto puede ser conocido. Y como Él mismo se da a conocer, entonces nosotros debemos aprender de eso que Él reveló de sí mismo. En otras palabras, Dios es conocible, lo podemos conocer. Este Dios puede ser conocido. Y cuando lo conocemos nos damos cuenta que es un soberano libertador, que es un Dios paciente. Leamos capítulo 3. Versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quiénes? ¿Qué dice el texto? Nosotros. No queriendo que ninguno perezca. ¿Ninguno de quiénes? De nosotros. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes todos? Nosotros. ¿Quiénes nosotros? La iglesia, los peregrinos elegidos, los expatriados, los que estaban dispersos siendo perseguidos. ¿Ven? Ahí me adelanté cuando vayamos en esa parte. Versículo 15 dice, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Sí? O sea, el atributo que más destaca Pedro es la paciencia de Dios. Es muy interesante. No solamente que Dios puede ser conocido, sino que este Dios es paciente. Pues bien, esas cosas no pueden ser ignoradas por los peregrinos, por nosotros. Si queremos cultivar un sano temor de Dios, debemos entender esos atributos. Hace poco estudiamos la paciencia de Dios y dijimos que es uno de los atributos más consoladores, pero a la vez más temibles, porque no significa que la paciencia es que Dios deje impune al culpable o que no castiga. Por el contrario, que Dios contiene su paciencia, su soberanía, su poder, su justicia y su santidad para que el pecador se arrepienta. ¿Sí? No podemos ignorar estas cosas. Es más, Pedro es muy fuerte. Mira lo que dice capítulo 2 del 4 al 7. Miren este Dios paciente cómo actúa. Dice, si Dios que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si queremos entender la paciencia de Dios, tenemos que ser equilibrados. La paciencia no significa que las cosas van a quedar como si nada. Eso lo hacen los jueces delincuentes, los corruptos. Pero el Dios santo paga, retribuye y enjuicia y castiga a los que ofenden su santa ley. Y empezando con los mismos ángeles, a los ángeles no les dio oportunidad de arrepentimiento, los condenó inmediatamente. Él decidió no perdonar a los ángeles caídos. ¿Qué es eso? Soberanía de Dios. No quiso perdonarlos, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad en el infierno a fin de reservarlos para el juicio final. Es decir, hay muchos ángeles caídos que están allá en prisiones esperando el juicio final.
Sigamos, dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, este Dios paciente tampoco perdonó al mundo impío de los días de Noé. Y dense cuenta lo que dice, sino que les trajo, fue Él el que desató el diluvio universal para destrucción de todos los impíos. Y ya estudiamos eso cuando hicimos nuestro estudio de Génesis y cuando hicimos nuestro estudio de Primera de Pedro. Noé predicó aproximadamente 120 años acerca de la justicia de Cristo. Vimos que el Espíritu de Cristo estaba con Noé y a la gente no le dio la gana arrepentirse. Para aquellos humanistas que cuando ven esto, ay, es que Dios los destruyó, que eso es malo. No, les dio 120 años de espera y no se arrepintieron porque la paciencia de Dios se agotó hasta que fueron destruidos. Sigamos leyendo. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Los que viven impíamente, que echen un vistazo solamente a Génesis y van a ver una Sodoma y Gomorra destruida y van a ver un diluvio universal que se llevó a todos. Eso es un testimonio de que hay un juicio, va a llegar ese juicio. Él condenó a Sodoma y Gomorra como una destrucción ejemplarizante, o sea, para que la gente hoy vea. Los que quieren vivir impíamente, adelante, háganlo, pero miren lo que va a pasarles. Mírenlo. Es que Dios es paciente, sí, y por eso no los ha destruido ya. Pudiera pudiera hacerlo con justicia, pero con su paciencia prefiere aguardar. Bueno, entonces, si hablamos ahora el 7, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Quiero resaltar estas dos cosas últimas. Dijimos que Dios es soberano, pero no vimos esa palabra. ¿En dónde dice que Pedro dijo que Dios es soberano? Aquí lo está diciendo implícitamente. Dense cuenta. Mírenlo en el texto. Por un lado, decide no perdonar a ángeles, a los prediluvianos y a los sodomitas. Pero por otro lado, decide perdonar y liberar a quienes: a Noé con su familia y a Lot. Eso es soberanía. Dios no está obligado a salvar a todo el mundo. Él decide de su gran poder a quienes librar. ¿Sí? Entonces queda una inquietud para los lectores de la carta de la primera vez. ¿Qué pasaría si alguno de los creyentes, de los peregrinos elegidos, fuera seducido por un falso maestro? ¿Es eso posible? ¿Puede ocurrir que una oveja de Cristo sea llevada por un usurpador y un falso pastor asalariado? Pedro está diciendo: no, eso no puede pasar, porque Dios mismo se ha comprometido a no permitirlo. Soberanamente Él quiso salvar a Noé junto con su familia y a Lot. ¿Por qué? Mira el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar a quiénes? A los piadosos. Y por el otro lado, ¿qué hace? Reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a quiénes. ¿Quiénes son los más merecedores del juicio divino? Dice: los que siguen la carne, los que andan en pasiones, en inmundicia, y los que desprecian las autoridades. Esos son los más despreciables a los ojos de Dios. Entonces dense cuenta, en el pueblo de Dios, en los peregrinos escogidos, los miembros de la Iglesia Universal, no existe gente así, que andan en la carne, con presencias, inmundicias y que desprecian sus autoridades. Eso no existe.
porque más bien esas son las características de aquellos que han sido reservados para el juicio. En cambio, Él libra a los piadosos hasta de la tentación. No va a ser posible que una falsa doctrina, una falsa religión o un falso maestro atrapen a un hijo de Dios. No va a ocurrir. Es más, esto nos deja ver que las sectas, las falsas religiones, los falsos maestros y los falsos profetas sirven para filtrar al pueblo de Dios de los que no son escogidos. La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué hay sectas tan grandes? Por ejemplo, esa semana me enteré de una secta peligrosa en China de una mujer que dice ser la encarnación de Jesucristo y tiene 2 millones de seguidores. Y uno dice, ¿cómo puede ser tan absurdo y tan ciego alguien para seguir a alguien así, que evidentemente es un falso profeta? Bueno, precisamente para filtrar al pueblo de Dios. Arrastran a los reprobados, a los que están reservados para el juicio. Para eso sirven las sectas. En cambio, a los suyos, ¿qué hace? Los libra. Es más, los preserva. Miremos 1:3 al 4. 1:3 al 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, aquí lo que está diciendo el apóstol es esto: a los suyos Dios los ha llamado por su gloria y excelencia, y no solamente los trajo, les entregó todo lo necesario para que puedan vivir piadosamente. Con su divino poder, que dice, nos entregó ya todo lo que necesitamos. Nos entregó lo que necesitamos para llevar una vida que lo agrade a Él. Es más, nos ha dado promesas de que vamos a participar de su naturaleza. O sea, sí o sí vamos a ser preservados, ¿sí?, con su poder, con su gloria y con su excelencia. Él nos llamó y nos otorgó preciosas y grandísimas promesas, gracias a las cuales seremos participantes de la gloria, sí o sí. Bien. En cambio, a los falsos maestros, ¿qué les tienen preparados? 2:17 dice: son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. A algunos que les da grandiosas y preciosas promesas para llevarnos a su gloria, y a los falsos maestros los reserva para la más densa oscuridad. Hermano, y uno puede decir, bueno, ¿por qué tan difícil? ¿Acaso no les da una oportunidad? Bueno, soberanamente, si Él no quisiera darla, no tiene por qué hacerlo, pero sabe si lo ha hecho. Sí ha dado la oportunidad. Miren 2:1. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, esos falsos maestros sí conocían el Evangelio, sí lo conocían, pero se torcieron. Fueron expuestos a la redención, a la santificación, pero no, prefirieron negar al Señor y enredarse con el mundo otra vez. Miren el 20. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. En otras palabras, esos hombres que hicieron, volvieron a practicar los pecados que cometían antes. Y todo aquel que estando en Cristo vuelve y repite lo que en su vida pasada hacía, va a caer peor que como estaba antes, porque no es realmente un hijo de Dios que ha sido preservado. Va a hundirse y enredarse más y más. Impresionante, ¿no? Esa es la teología de Pedro, muy práctica.
Miremos 3:5 al 8. Sigue hablando de los falsos maestros. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para este Dios paciente, el tiempo no aplica, pero Él condesciende aquí dentro del tiempo para preservar a su pueblo, para traer a juicio a esas personas impías. Miren el lenguaje que usa, ¿no? Reserva para el juicio a falsos maestros, a Sodoma, a los ángeles, y aquí también dice que hasta la creación está reservada para el juicio. Con su palabra, la palabra que la creó es la palabra que la sostiene para el día del juicio. ¿Listos? Esa es entonces, hermanos, la teología que tiene el apóstol Pedro en la segunda carta. Miremos ahora el segundo punto, la cristología de Pedro. Ya vimos entonces la doctrina de Dios que tiene el apóstol, una doctrina bastante práctica. Es un Dios que puede ser conocido, que es paciente y que es soberano. Bueno, ahora veamos a Jesús. ¿Qué piensa Pedro de Dios Hijo? Vimos Dios Padre, ahora Dios Hijo. Y también vimos ahorita de Dios Espíritu Santo, ¿no? Al comienzo. Como les decía, a diferencia de la primera carta, la segunda es más cristocéntrica. De hecho, la palabra Dios y la palabra Señor son intercambiadas para referirse algunas veces al Padre y otras veces para referirse al Hijo. Y eso es muy interesante. Miren, por ejemplo, 1:1. Dice: a los que han alcanzado por la justicia de ¿quién? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, desde el comienzo Pedro dice que Jesús es Dios. Dios y Salvador. Y también le dice Señor muchas veces, casi todas las veces para referirse a Jesús, pero otras veces lo hace para referirse a Dios Padre. No hay problema. Tanto la palabra Dios como la palabra Señor pueden ser aplicadas como al Padre como al Hijo. No hay problema. Pueden ser intercambiadas las palabras, no pasa nada. Esto nos muestra que Pedro no confunde a las personas. No significa que Jesús sea el Padre o que el Padre sea el Hijo. No, por el contrario, las contempla como coiguales en poder y gloria. Cristo es Señor y Dios, igual que lo es el Padre. De acuerdo al apóstol Pedro, que es el que estamos estudiando. Anote estos otros, 3:12 y 2:9. Ahí también puede verse un poco más de esto. Entonces, hermanos, esos detalles nos evidencian que la defensa de la doctrina que hace Pedro está centrada en una visión cristiana. ¿Cuál es la característica principal del cristianismo? Su nombre lo indica, creemos en Cristo. Pero no creemos en Cristo como un maestro que fue gran hombre. No, eso déjenselo a los ateos, a los impíos. El cristianismo se sostiene sobre la base de quién es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo para el cristianismo ortodoxo, histórico? Jesucristo es Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la base de la fe cristiana, bíblica, histórica. Entonces Pedro quiere insistir en esto. El título favorito de Pedro es Jesucristo. Le dice Jesucristo unas 8 veces.
pero prefiere nombres compuestos. Por ejemplo, le dice nuestro Señor Jesucristo, y también le dice Señor y Salvador Jesucristo. Tiene en alta estima a Cristo, hermano, en alta estima el Señor Jesús, ¿sí? Desde el versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Él se confiesa a sí mismo como un esclavo de Cristo. Ahí mismo dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es también su Dios y Salvador. La justicia salvadora de Cristo lo alcanzó a él tanto como a los destinatarios de la carta. Miren 1:14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hasta nos comparte este detalle, hermanos, que Jesucristo le había dicho que iba a morir en breve. Ahora miren 1:2. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solo es conocer a Dios Padre, sino también a Dios Hijo. Y conste, esto demuestra la distinción de personas. El Padre y el Hijo son dos personas distintas, más un solo Dios. Bien. Y miren, la bendición de Pedro es de la gracia y paz de nuestro Señor Jesús. Claro, porque el Dios de la gracia, el Dios de la paciencia, puede identificarse con Cristo Jesús sin ningún inconveniente. Si Dios tiene gracia, si Dios tiene paciencia, significa que Dios Hijo también tiene gracia y también tiene paciencia, porque son iguales. Miren 3:18. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento, otra vez, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo termina? A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Wow. Jesús es merecedor de toda gloria eternamente, tanto como el Padre. Las sectas arrianas, es decir, es un movimiento herético que tiene muchos siglos, se caracteriza por decir que solamente hay un Dios y Jesús no es Dios sino es alguien inferior, como la primera creación, pero que no podemos adorar a Jesús, hay que adorar solamente a Jehová. Eso es herejía. Aquí está diciendo a Él. ¿A quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque así como es Dios de paciencia y de gracia, Cristo, tanto como el Padre, así también Cristo es digno de gloria, tanto como el Padre. No adoramos a la criatura, porque Cristo no es una creación. Adoramos a un Dios hombre, al Dios hombre. Dios Hijo. Bien. Es más, nos manda a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos por conocer a Cristo? De acuerdo al apóstol Pedro, miren 1:8, ya lo hemos visto. En ese pasaje decía, si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni infructuosos en cuanto a ¿qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra clave en 2 de Pedro es la palabra conocimiento. En 1 de Pedro, ¿cuál era la palabra clave? Sufrimiento. En segunda, conocimiento. ¿Y alrededor de quién gira ese conocimiento? De Jesucristo. ¿Sí? Frente a ese precioso conocimiento, nosotros no podemos estar ociosos ni infructuosos. ¿Cómo está usted estudiando la palabra? ¿Está dedicando su vida solamente a trabajar y a sus quehaceres diarios y no está siendo infructuoso y ocioso respecto al conocimiento de Cristo? Tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo, porque solamente a través de Él podemos escapar de las contaminaciones del mundo, como lo decía 2:20, ya lo leímos ahorita, que precisamente fue lo que los falsos maestros no hicieron. Como no perseveraron en este conocimiento, se enredaron otra vez en el mundo. Es más, miren 1:11, dice, porque de esa manera
les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para Pedro, Cristo no solamente es Dios, Cristo es el Rey eterno. Y cuando perseveramos en ese conocimiento, confirmamos que somos escogidos, que somos llamados para salvación. Y entonces, cuando ese reino ya se haga visible, seremos bienvenidos amplia y generosamente. Miremos 1, 17 al 18. En este pasaje, Pedro recuerda una experiencia que está en los evangelios. Dice: cuando el Señor Jesucristo recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Cuando sus ropas cambiaron, se volvieron blancas y aparecieron Moisés y Elías. Dice que una nube los cubrió. Ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, los 3 apóstoles principales. Y dice Pedro: yo estaba ahí, yo lo vi su poder divino visiblemente. Y es más, una nube de gloria nos cubrió y nos dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios Padre le dio honra y gloria a Jesús. Por lo tanto, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él fue el que le entregó mandamientos a la iglesia por medio de los apóstoles. Eso está en el 3:2, capítulo 3, verso 2. ¿Y a nosotros qué nos corresponde entonces? Aguardar el regreso de Cristo, porque este Cristo volverá. Y cuando Él vuelva, se establecerán cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:12 al 13 dice: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Miren que le dice Dios otra vez: en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es la cristología de Pedro, muy alta, digna de Cristo. Todo aquel que no confiesa a Cristo como su Dios, Salvador y Señor, no es salvo, no es hijo de Dios, porque esto es básico. El que no cree en Cristo Jesús sea anatema, dice Corintios. El que no ama a Cristo Jesús sea anatema. Además, Dios el Padre lo glorificó, y el que no le crea al Hijo está haciendo a Dios mentiroso, como dice el Evangelio de Juan. Entonces, hermanos, tenemos 2 aplicaciones para terminar. Primera aplicación: la principal característica de las herejías destructoras que introducen los falsos maestros tiene que ver con la merma de la identidad de Jesús. Los falsos maestros que están reservados para la eterna oscuridad de perdición son los que niegan la divinidad del Señor Jesús, su poder, su soberanía. Es más, el apóstol no calla en decir que esta gente no solo se caracteriza porque niega la deidad de Cristo, sino también porque pone en entredicho su poder y la salvación que logró para su pueblo. Para esos individuos, el conocimiento supuesto que tienen realmente es una prueba en su contra de que no han sido redimidos en sus almas, de que hay una condenación eterna que los espera. Segunda aplicación: para nosotros, la iglesia de Dios, la paciencia de Dios debe ser valorada, hermanos, no aprovechada para la carne. Más bien, la paciencia de Dios, como estudiamos en alguna ocasión, nos lleva hacia el arrepentimiento cada vez que el mundo, las tentaciones o las falsas enseñanzas parecen llamarnos la atención. La paciencia de Dios es la oportunidad que tenemos para volver y crecer en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que aprovechar los días de nuestro peregrinaje para profundizar. Peregrinaje me refiero a nuestra estadía aquí en este mundo. Estamos de paso, somos pasajeros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, mientras estemos acá, tenemos que profundizar en el conocimiento de aquel que es nuestra divina salvación. ¿Quién? Jesucristo. Un día Él volverá. Y ese día, mientras el mundo será consumido con el resplandor de su divino poder, nosotros seremos librados como Noé y como Lot. Amén.